Dios les bendiga, muy buenas noches, qué gusto saludarles, qué gusto estar con ustedes en este momento tan especial para poder entrar en la bendita palabra del Señor, para resolver preguntas e inquietudes que surgen en el ser humano a raíz de falta de conocimiento. Recordemos que la palabra de Dios dice que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y estamos en un periodo de la historia de la iglesia donde se están levantando muchos maestros conforme a su propio criterio, alejados de la verdad del Altísimo, de la verdad de Dios, y donde han llenado, como dice el apóstol Pablo, a la iglesia de fábulas, de conceptos humanos, de principios humanos, de teologías humanas que están distantes de la verdad del Altísimo, de la verdad de Dios. Por eso es necesario, mis amados hermanos, que empecemos a aclarar términos, empecemos a aclarar teologías y empecemos a entrar en la bendita palabra del Señor para inquirir en sabiduría. Y no cualquier sabiduría, sino la sabiduría que proviene de Dios, del Altísimo, de Yahweh. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo de la historia de la iglesia donde se están levantando falsos maestros, falsos cristos, como dice en el libro de Mateo, y están trayendo falsas enseñanzas donde han venido emocionando a los oyentes, donde han venido llenando de ilusiones y cosas no reales a la iglesia, llevándolos a un estado de negación espiritual y a un analfabetismo bíblico tremendo. Por eso es necesario que nosotros tomemos conciencia de lo que dice el libro de San Juan en el capítulo 14, en el verso 6. Dice el Señor allí que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, entrando en un razonamiento a nivel personal, tenemos que entrar en el camino, y el camino es Él. Tenemos que entrar en la verdad, y la verdad es Él. Y tenemos que entrar en la vida, y la vida es Él, no es nadie más, no es nada más. Entonces, si vamos a entrar en el camino, y si el Mesías dijo que Él era el camino, tenemos que entender que hay otros caminos, pero no conllevan a la meta final, como dice al final del verso, que llevan al Padre Celestial. Y si Él dice que Él es el camino, es porque no hay más caminos que transitar. No hay otros caminos para seguir. Y tenemos que entrar en ese camino, en el camino de la verdad pura, porque Él fue el único que habló la verdad, porque Él es la verdad. El Mesías es la verdad. El Cordero de Dios es la verdad. Y fuera de Él no hay verdades más. ¿Sí? Y también nos dijo, yo soy la vida. ¿Por qué? Porque transitar por ese camino que es Él y la verdad que es Él nos lleva a la vida eterna. Y si tú no transitas en esa verdad y no transitas en ese caminar con Él, no vas a tener vida. Por eso es necesario que el ser humano empiece a entender qué fue lo que realmente enseñó el Mesías, qué enseñó Yahshua, qué enseñó el Cordero de Dios, qué fue lo que enseñó el Maestro de Galilea, cuál era su mensaje, cuál era su enseñanza. Porque la iglesia está desconociendo esto. La iglesia está desconociendo completamente lo que el Señor enseñó y cuál fue el mensaje que Él trajo a la tierra. La mayoría de los pastores que están en el mundo entero, y hablo de los pastores modernos, son hombres que no tienen el conocimiento de la verdad porque no entran a la verdad. La mayoría se basan en teologías humanas y en los estudios que han realizado en sus propios seminarios, de los cuales están saliendo egresados con un título teológico de un seminario, donde les están enseñando el pensamiento del fundador de ese seminario bíblico o ese instituto bíblico o de su denominación. Y es tremendo porque desconocen verdades fundamentales del mensaje real del Mesías, del mensaje real del Cordero de Dios. Y tenemos que entrar en esa verdad. Él mismo también dijo en el libro de San Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Y la verdad, muchísimos desconocen la verdad del Mesías. Dicen amar a Dios, dicen amar al Mesías, dicen amar al Cordero de Dios, pero ni siquiera transitan en el camino que Él estableció. Ni siquiera saben cuál fue el mensaje. Se les ha enseñado erróneamente que el Evangelio es el mensaje de salvación. Pero ¿por qué es el mensaje de salvación? No lo saben. Ni siquiera saben que vino y que habló el Mesías en la tierra. No saben que enseñaba Él. Ni siquiera se lo imaginan. Porque en los altares solamente se dedican a predicar fábulas y a emocionar a los oyentes, a la gente. Y ni siquiera saben si lo que realmente el Mesías vino y enseñó es lo mismo que están enseñando en sus altares o con sus predicadores. Por eso es necesario que entremos a la palabra de Dios, inquiramos sabiduría del cielo y sobre todo que nos alejemos de teologías humanas. Porque las teologías humanas pueden sonar muy bonito, pueden tener palabra, pero están leudadas. ¿Por qué? Porque tiene un pensamiento humano, el yo creo, el yo opino o yo me imagino de la palabra. ¿Por qué? Porque lo he escuchado en la denominación donde yo fui formado. Pero la palabra de Dios es especialista en derribar todos los argumentos humanos. Y hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental, porque en estos días ya varias personas muy allegadas a mí, en amistad, me han escrito preocupadas, que porque yo estoy hablando o pronunciando los nombres en hebreo, entonces que de pronto me estoy volviendo judío mesiánico. Que porque a veces me pongo la kipa, entonces ya estoy volviéndome judío mesiánico. Y tenemos que entender qué es judaizar la iglesia y qué no es judaizar la iglesia. Pero es necesario que entremos de verdad a este tema porque es delicadísimo. ¿Qué es judaizar y qué no es judaizar? Porque no podemos empezar a hablar de lo que no conocemos. Y la mayoría de la gente habla de lo que no conoce. Critica, juzga y murmura sin saber qué es realmente judaizar la iglesia. ¿Y a qué se refería el apóstol Pablo cuando decía que no podemos judaizar la iglesia ni obligar a la iglesia a ciertos rudimentos y costumbres judías? Porque una cosa es judaizar la iglesia y otra cosa es cumplir y participar de la bendita palabra del Señor. Es algo muy distinto, pero para saber qué es judaizar la iglesia, es necesario que tú conozcas el mensaje del Mesías. ¿Qué fue lo que enseñó el Mesías? Porque la mayoría de ustedes lo único que conocen son los milagros y las señales y prodigios que acompañaron al Mesías. Se saben de memoria los milagros. Cualquier historia fantástica donde Él haya hecho un milagro, te lo sabes de memoria. Pero tú no sabes qué predicaba el Mesías, qué enseñaba el Mesías. Por eso te escandalizas cuando oyes a personas como yo, que tenemos una trayectoria de más de 35 años en el ministerio y toda mi vida en el Evangelio de la sana doctrina, que empecemos a pronunciar los nombres en forma correcta, dejando claro lo siguiente. El Jesús del que tú hablas, o Yahshua del que yo hablo ahora, que es el Mesías, es el Cordero de Dios, su nacionalidad es hebrea, de la tribu de Judá. Y la tribu de Judá pertenece al pueblo de Israel. Su dialecto, su escritura, su forma de hablar es hebrea y es el mensaje inicial del cielo. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué? Porque ¿quién estableció el lenguaje o el idioma hebreo para el pueblo de Israel? Lo estableció el Altísimo mismo, diferenciándolo de los demás pueblos y naciones. Por eso, por convicción personal, tomamos la determinación después de muchos años de estar enseñando la palabra y estar metidos y sumergidos en la palabra, encontramos verdades y decidimos empezar a obedecer la palabra del Señor, a obedecer al mismo Mesías, al Cordero de Dios, a Yahshua, en lo que Él enseñó, no en lo que los hombres venían enseñando, con el respeto que usted se merece. Si usted no habla la verdad de la palabra, si usted no entra en la palabra, usted es contradictor de la palabra, así usted hable de la palabra. Por eso le respondí a las personas que están preocupadas, que porque el pastor Bolívar está hablando ahora los nombres en hebreo, y algunos me dijeron, estamos preocupados porque vemos que está cambiando su mensaje. No, no estamos cambiando el mensaje. Entramos a la verdad. Estamos alejándonos de Roma.
de la heredad que Roma nos dejó a nosotros. Sabemos, y aclaro algo, que Pablo en el libro de los Hechos dice que el Espíritu Santo le ordenó a él nombrar 2 ministerios adicionales, que no los nombra Efesios capítulo 4 verso 12, donde dice el mismo Pablo que el Señor, que el Mesías instituyó los 5 ministerios, pero él nombró otros ministerios que fueron el obispado y el diaconado. Y estos obispos, ustedes no lo saben, que fueron los que apoyaron a Constantino, 300 obispos que eran los sucesores de los apóstoles y eran los que predicaban a nivel oficial las buenas nuevas de salvación, tergiversaron la palabra y apoyaron a Constantino, quien se autoproclamó con el apoyo de ellos como el primer papa y el sucesor de Pedro, creándose posteriormente la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y con respeto lo digo, delante de la familia católica que ve estas predicaciones, que corrompieron al mundo, porque la Biblia lo dice, corrompieron al mundo con la famosa fornicación y adulterio espiritual, llenándolo de imágenes, de brujerías y hechicerías y cosas no reales, aún llevando a la idolatría de un ser humano, cuando el único que merece la honra, la gloria y la alabanza es Yahshua, el Cordero de Dios, porque Él fue el que triunfó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Entonces es necesario saber qué es lo que enseñó el Mesías. Y vamos a entrar hoy en un mensaje tremendo, y vamos a ver qué enseñó el Mesías. Si es verdad, o si es verdad que cuando cumplimos la ley me estoy judaizando, o si es mentira teológica, donde han engañado a la iglesia para que la iglesia no siga la verdad. Y si no sigue la verdad, no está en el camino correcto y real. Y si no está en el camino, no está en vida, está muerta en teologías humanas. Y por consiguiente, su destino no es el Padre Celestial, sino una condenación eterna. Vamos a orar y le pido a usted que me acompañe a orar en este momento, porque es un tema fuerte y delicado. ¿Qué es judaizar la iglesia? ¿Qué no es judaizar la iglesia? ¿Y cuál es el mensaje del Mesías? Para ver si lo que están hablando y si los que están señalando de que estamos judaizando la iglesia por cumplir la normatividad divina de la palabra de Dios, realmente están en lo correcto de que estamos judaizando. Entonces entremos a la palabra, pero pidamos en este momento la dirección del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Santidad, para que nos dirija en esta noche conforme está escrito en la palabra de Dios, para que no hablemos palabras humanas. Sé que en este momento hay conectados pastores, hay conectados hombres y mujeres de Dios tremendos, porque veo a amigos que se están conectando, que son hombres que entran en la palabra y que conocen palabra. Espero que sea el Espíritu Santo de verdad, el Espíritu de Santidad, Ruach HaKodesh, guiándonos en esta noche. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor de toda gloria y honor, a ti me dirijo esta noche, Señor, como un simple hombre, como un siervo tuyo, Señor, para decirte, Señor, que esta noche queremos aprender de ti, no de un hombre, pero queremos entrar en tu palabra para que nos guíes a toda la verdad. Espíritu de santidad, Ruach HaKodesh, te pido en este momento que cortes el velo y que el velo se le caiga a muchos, para que puedan entrar en la verdad tuya, en la verdad de Yeshua, en la verdad de la palabra del Cordero de Dios, en la verdad del Hijo de Dios, en la verdad de aquel que vino en propiciación por mis pecados y por los pecados de todos, y en la cruz del Calvario murió por nosotros, para redimirnos de una muerte eterna, Señor, para renovar el pacto que hizo el Padre Celestial a los hombres desde el monte Sinaí cuando entregó la ley, Señor. Gracias por todo. Quédate esta noche con nosotros, y a ti la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que vayamos esta noche, mi amado hermano, y quiero que saque su Biblia, desempolve su Biblia, hermano. Sáquela, no importa la versión que usted tenga, pero compruebe que lo que estamos hablando esta noche y vamos a hablar es real y no es una mentira del pastor Carlos Bolívar. Porque le estoy respondiendo públicamente a aquellos que están angustiados porque supuestamente estamos judaizando la iglesia. Aquellos que están preocupados que porque el pastor Bolívar de un momento a otro dejó de hablar los nombres romanos heredados de Roma por las traducciones mal hechas a nuestros idiomas, porque sencillamente decidí obedecer al Padre Celestial, obedecer al Hijo y obedecer la palabra del Señor. Entonces vamos a inquirir sabiduría en el nombre del Señor. Quiero que abra su Biblia y vamos al libro de Mateo,
libro de Mateo, capítulo 5. Vamos a leer el verso 17 y 18 porque es algo muy importante. Y vamos a ver qué era lo que predicaba el Mesías. Así como en una ocasión pregunté, ¿usted sabe qué era lo que predicaba Juan el Bautista? Y hasta pastores de renombre no tienen ni idea qué es lo que predicaba Juan el Bautista. Y está en la palabra de Dios. Y les pregunto a muchos, ¿usted sabe qué predicaba el Mesías? ¿Usted sabe qué enseñaba el Mesías? No, pastor, no tengo ni idea. Solo sé que él hacía milagros, sanaba a los enfermos, devolvía la vista al ciego, le daba de comer al hambriento. Pero muchos no saben qué predicaba él. Y la única respuesta es lo que les han enseñado en sus seminarios bíblicos, es que era un mensaje de salvación. Pero no tienen ni idea de dónde sacaba el mensaje de salvación. ¿Qué era lo que predicaba él? ¿Qué era lo que enseñaba él? Por eso vamos a Mateo 5, verso 17. Voy a tratar de ir un poquito rápido para no extenderme demasiado. Y dice así la palabra de Dios. Y Mateo dice que el Mesías predicaba esto. Y él decía públicamente esto. Decía, no penséis, escuche esto, no penséis que he venido a abrogar la ley. Y el mismo Mesías lo dejó claro en su momento. Porque pensaron que él traía un mensaje nuevo. Y muchos erróneamente piensan que el Cordero de Dios trajo un mensaje nuevo a la humanidad y no es verdad. No es verdad. Él vino a recordarnos lo que su Padre nos había enseñado a la humanidad por medio de Moisés cuando entregó la ley. Y vamos a comprobarlo. Porque si él mismo dice que no vino a abrogar la ley, entonces yo hago una pregunta. ¿Quién eres tú para abrogar la ley? Si el Hijo de Dios no la abrogó. ¿Quién eres tú para no cumplirla si Él la cumplió? Pero tenemos que dejar claro que existían 3 leyes al tiempo sobre la faz de la tierra. Pastor, ¿de dónde saca esto? Porque la verdad. ¿Cómo hace el Antiguo Testamento? ¿Cómo hace el Pentateuco, que es la famosa Torá de que habla el pueblo de Israel? La Torá son los 5 libros primeros que tiene su Biblia y usted ni siquiera se los lee. O si al caso se ha leído el libro de Génesis y las historias fantásticas de la creación de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas. Y la salida de Egipto, se sabe lo de Faraón y pare de contar. No sabe. Usted no sabe. Porque no busca, no inquiere en la palabra de Dios. Usted no se inquieta a leer la palabra de Dios ni a escudriñarla. Usted no sabe qué es la ley. Y usted no sabe que existía la ley de Dios, que es la constitución para que el ser humano se conduzca, dada inicialmente como ejemplo a su propio pueblo, el pueblo de Israel, y dejada para el mundo entero. Estaba también la ley de los sacrificios, que esa fue la que fue abolida. Porque el único sacrificio valedero para estos tiempos es el que hizo el Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Esa ley fue abolida. La ley del Padre Celestial nunca ha sido abolida. Y están las leyes que se convirtieron en rudimentos, que fueron las que sacaron los 70 hombres que Moisés solicitó de las tribus de Israel para que le ayudaran a sojuzgar al pueblo por consejo de su suegro. Se llamaba Jetro, sacerdote pagano de Madián. Y fue una pequeña fallita del señor Moisés. Aunque me digan, ay, Moisés no cometió errores. Moisés cometió un error. En vez de consultar al Dios que le hablaba a él, escuchó a su suegro. Y él le dio ese consejo. Y levantaron leyes que se convirtieron en rudimentos del pueblo de Israel. No coma, no haga esto, no haga aquello, lávese las manos 7 veces para arriba, para abajo, de medio lado. Y esos rudimentos y esas leyes humanas pasaron por encima de la ley de Dios y por eso llevó al pueblo a cometer pecados, a fornicar espiritualmente contra el Dios que los sacó de Egipto. Eso es algo tremendo. Entonces viene la pregunta, tú realmente, ¿qué estás haciendo? ¿Qué ley estás siguiendo tú? ¿Sabías tú que predicó el Mesías? ¿Sabías que él no abrogó la ley? Porque por ahí hay ministerios que realmente se la pasan diciendo que
La ley no hay que cumplirla. Pero mire lo que dice la palabra, y vuelvo y te hago la pregunta. Si el Mesías no abrogó la ley, ¿por qué tú la abrogas? Dice el Mateo 5, verso 17, sigámoslo leyendo, dice, no penséis que he venido a abrogar la ley, o los profetas. Entonces viene la pregunta tremenda, y es, ¿por qué tú no obedeces la palabra de los profetas? Si el profeta verdadero hablaba cuando Dios le hablaba a él, en algunas partes dice el ángel de Jehová. Efesios 2:20 dice algo muy bonito. Dice el apóstol Pablo, edificaos sobre los apóstoles y sobre los profetas cuyo fundamento es el Mesías. Y crees que hay dos pactos y no son dos pactos y piensas porque eso te han enseñado a ti en tu denominación y tú ni siquiera lo has comprobado en la palabra, cuando la palabra es una sola. Solamente que en lo que se llama Nuevo Testamento es el pacto renovado a través del Cordero de Dios y el sacrificio en la cruz del Calvario. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, sino para cumplir, dijo el Mesías. Y si él no abroga la ley y él cumplió la ley de su Padre, no la ley de los sacrificios ni la ley de los hombres. Recuerdan que al Señor lo juzgaban que porque hacía milagros en el Shabbat o el sábado, llamémoslo Shabbat, no le digamos sábado, el Shabbat, y lo juzgaron por eso, porque los rudimentos y las leyes humanas empezaron a prohibir cosas, aún levantarse, aún trabajar, aún hacer muchas cosas. Pero él trabajaba y cumplía el Shabbat, haciendo lo que su Padre hacía, lo que le ordenó el Padre Celestial. Y el Mesías no cumplió la ley humana, pero cumplió la ley divina, la que fue entregada en el monte Sinaí a Moisés para su pueblo. No cumplió la ley de los sacrificios, porque él fue el sacrificio vivo dado por el Padre Celestial para ti y para mí. Entonces, ¿quién te crees tú para no cumplir la ley? Si él la cumplió, la ley de Dios, repito. Es que las teologías han llevado al pueblo a confundir a la gente, mostrando la ley del Padre Celestial como algo malo, como algo que no se debe cumplir, y se está cumpliendo. Mire los mandamientos y dígame si usted no los cumple. Amamos a Dios sobre todas las cosas, no deseamos la mujer del prójimo, no robamos, no matamos, no adulteramos, no fornicamos. Estamos cumpliendo la ley. Y vamos a comprobar a través de la palabra que el Mesías no vino con un mensaje nuevo, sino vino a recordar lo que su Padre dijo. Es más, San Juan 14:26 dice que vendría el otro Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Él. Dice que Él nos guiaría a toda verdad y nos enseñaría todas las cosas. ¿Cuáles las cosas? Dice, recordaría todo lo que yo os he dicho. ¿Y qué dijo Él? Él dijo que lo que oyó a su Padre hablar, Él habló. Y lo que vio a su Padre hacer, Él hizo. Él no trajo nada nuevo. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, sino a cumplir. Y mire lo que dice el verso 18, que es algo muy tremendo y usted no lo sabe. Porque de cierto os digo, dijo el Mesías, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. No se confunda cuando Pablo habla de la ley en Gálatas capítulo 5, porque los originales que están escritos en hebreo hablan de algo muy distinto a la ley que fue o al concepto de la ley que fue dado en las traducciones de las versiones que usted y yo manejamos en nuestros idiomas. Cuando uno entra a los originales, encuentra verdades fundamentales y se da cuenta que la Biblia que usted y yo manejamos ha sido parafraseada. ¿Sabía usted que fueron traducidas por monjes católicos? ¿Sabía usted que fueron traducidas en algunas versiones del latín por monjas católicas, donde le metieron su mano y la modificaron con su criterio personal? Por eso, como hombres como yo, o mi hogar,
con la mujer que yo amo, decidimos buscar la verdad y entrar a esos temas originales, encontramos que prefiero seguir la verdad y no seguir más teologías humanas, porque quiero llegar al Padre Celestial. Porque os digo, de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, lo repito, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, lo dijo el Mesías. Entonces, si yo decido cumplir la ley, que es la ley del amor, y yo sé que más de uno me va a decir, pastor, pero Jesucristo dio 2 mandamientos nuevos. Yahshua dijo, os doy un nuevo mandamiento, con el cual puedes cumplir la ley de mi Padre Celestial. Es lo que realmente Él enseñó, y es lo que está en los originales, no lo que está en sus traducciones. Las traducciones parafraseadas le cambiaron el sentido original de lo que Él quiso enseñar. Y Él vino a ratificar la ley de su Padre. Él no vino a cambiarle nada a su Padre, porque Él no contradice a su Padre. Ellos son uno solo, tienen un solo pensamiento, un solo sentir y un solo actuar. Solamente que las teologías humanas y las mal traducciones a nuestros idiomas le cambiaron la connotación de la verdad y la realidad. ¿Qué está abolido? La ley de los sacrificios está abolida. No podemos hacer nada para ser salvos, porque somos salvos por gracia, la gracia del Cordero de Dios. Pero si permaneces en su palabra, si no permaneces en su palabra, no serás salvo, así tengas el título que quieras tener, si no cumples su palabra. Y Él es muy claro. Él no vino a abrogar la ley, no vino a abrogar los profetas, no vino a cambiar nada, vino a recordarnos que ese Padre Celestial nos ama y quiere salvarnos por gracia, no por obras. Aunque la gracia y el poder de Dios y su palabra en nosotros nos lleva a hacer obras de amor. Por eso Pablo decía también, por allá decía, muéstrame tus obras y yo te diré qué fe tienes. Porque la fe sin obras es muerta, porque no se activa, no está en ti. Entonces, si yo cumplo como el Mesías está cumpliendo, que no abrogo la ley, ¿me hace judaizante de la iglesia? De ninguna manera. No estoy judaizando la iglesia, estoy cumpliendo como cumplió el Mesías. No cumplo la ley de los sacrificios, no cumplo los rudimentos del pueblo, no me importa lo que digan los demás, le cumplo al Padre Celestial porque es un solo mensaje. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dijo el Señor en Mateo. ¿Y cuál era la palabra de Él? La misma de su Padre. ¿Y por qué usted no sabe esto? Porque usted no lee las Escrituras, usted no escudriña la palabra, usted simplemente come cuento de lo que le dicen los altares y usted, amén, gloria a Dios, porque se emociona en el mensaje. ¿Hace cuánto usted no escudriña su palabra? Por eso se aterroriza cuando alguien está hablando los nombres de Él en hebreo. Yahshua, el Cordero de Dios, Yahweh, el Padre Celestial, Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Son sus nombres verdaderos y originales. Si usted quiere nombrarlos en otro idioma o en su propio idioma, hágalo. Y que sea el Señor guiándolo a la verdad, no yo. Por ejemplo, si usted se llama Francisco, ¿yo para qué le voy a decir Pacho? Eso es un gentilicio. Pero qué bonito que le digan Francisco, señor Francisco, don Francisco. Es como algunos que le dicen Chuchito. En español le dicen Chucho. O aquí en mi país le dicen Chucho al Cordero de Dios. Y él realmente es Yahshua, el Hijo del Dios viviente. Merece respeto y ser tratado con respeto. Dice en Romanos capítulo 1, debemos tratarlo a Él como Dios. Porque siendo su hijo es Dios, viene de la familia real. Entonces, ¿por qué no le voy a decir su nombre correcto? ¿Por qué no voy a hablar correctamente? ¿Por qué tengo que dejar que me sigan influenciando como Roma quiso influenciar al cristianismo? ¿Sabían ustedes que la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis habla de 2 hijas? Dice que la mayor pervertió el mundo con hechicería, brujería y fornicación, a tal punto que se corrompió de tal manera que fue desechada por su padre.
Y sabemos que fue la Iglesia católica, apostólica y romana con sus idolatrías y aún permitiendo que un hombre se autoproclame el representante de Dios en la tierra, cuando no es así. El representante de Dios en la tierra es el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Porque el Mesías no está aquí. Él mandó otro consolador. Y nosotros somos solamente instrumentos de Él en su mano. Vuelvo y lo leo, Mateo 5, 17 y 18. Léaselo, cómaselo, que usted ni siquiera lo sabía. Porque a usted le gusta escuchar que el pastor hable de milagros. Ojalá ore por milagros. Ojalá ore por sanidades. Y ahí sí se emociona. Y ahí sí es capaz de que me escriba, amén, gloria a Dios. Pero si le abro la verdad, usted va a permanecer callado y en silencio. No penséis que he venido a abrogar la ley. Y si no la abrogó, vuelvo y repito, ¿usted por qué la abroga? O los profetas si no cumplir. Y si él cumplió, ¿por qué usted no cumple? Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pastor, en San Juan capítulo 13, versos 33 y 34, el Señor dijo, un nuevo mandamiento os doy. Perfecto, le acepto eso, mi hermano, porque es verdad. Pero el original no dice que un nuevo mandamiento, sino que nos recordó los dos mandamientos fundamentales por los cuales tú puedes cumplir toda la ley divina. Y el primero dice amar a Dios sobre todas las cosas. Y para que veas que no es un mensaje nuevo ni un mandamiento nuevo, te voy a llevar al Antiguo Testamento o al pacto divino, como se debería llamar. No antiguo, porque antiguo significa viejo, obsoleto, y resulta que esa connotación de antiguo se la dio quien tradujo las Sagradas Escrituras del griego, pasó del hebreo al griego, perfecto, del griego pasó al latín, y ahí fue donde empezaron los cambios. Pasó a Roma, de Roma pasó al latín, y del latín pasó a muchos idiomas, empezaron los cambios y las tergiversaciones. Porque no es un antiguo pacto, es el pacto divino, es el pacto del Dios vivo al ser humano a través de un hombre llamado Moisés, y lo dio frente a testigos. Porque no fue un pacto secreto, fue un pacto público y no puede ser abrogado. Si la ley de los reyes en la antigüedad, después de que era firmada, no era abrogada, imagínense la palabra del Dios viviente de Yahweh, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué tú la abrogas si Él no la ha abrogado? ¿Por qué no la cumples si Él sí la cumplió? Y Él mismo dijo, lea Mateo 5:18, hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y las palabras de los profetas, pero los verdaderos, no los falsos de hoy. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento que ratificó el Mesías. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú amas a Dios sobre todas las cosas? Y ese Dios no es el mismo Mesías, es el Padre Celestial. Recuerda lo que dice San Juan 14, verso 6. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y nadie va al Padre sino a través de mí, dijo el Mesías. Entonces, cuando Él habla de amar a Dios sobre todas las cosas, dice, al que ama a mi Padre sobre todas las cosas. Y estaba en la antigüedad. Y fue algo que el mismo Padre Celestial entregó en el monte Sinaí en la ley. Dice Deuteronomio capítulo 6, verso 5, dice, amarás a Yahweh. Ese es su nombre, YHWH. Es en hebreo, es su nombre. Amarás a Yahweh, tu Dios, dice tu Dios. Y ahora te hago una pregunta, ¿tú le amas verdaderamente? ¿Él es tu Dios o no es tu Dios? Porque si eres tu Dios, debes amarle con un amor entrañable y poderoso, grande y fuerte, así como te atreves a amar a una mujer. Y perdón esta analogía, porque Él también compara el amor suyo con la iglesia, como Pablo lo dice, como el amor entre un hombre y una mujer que se unen en matrimonio. ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? Dice, amarás a Yahweh de tu Dios de todo tu corazón, dice la palabra en la antigüedad, de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y ahora te pregunto, ¿tú lo haces realmente? ¿Amas al Padre Celestial o lo tienes olvidado y te concentraste en adorar y exaltar al Cordero de Dios simplemente? Él dice allá en San Juan capítulo 14, verso 18, 19, 20 más o menos. Dice así, dice, el que me ama, mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Cenaremos con él, y él conmigo. Él no vino con un mensaje nuevo, él vino con la ley de su Padre. Y está plasmada en la Torá. La Torá es el famoso Pentateuco, los 5 primeros libros que usted tiene en su Biblia, los cuales usted no lee, no escudriña, por eso desconoce estos temas. Y usted cree que el famoso Nuevo Testamento es un nuevo pacto, y no es tal. Eso es una teología humana barata y sencilla que dictaminó un monje católico. Es el pacto renovado, donde se renovó el mismo pacto de la antigüedad para salvación tuya, por medio de la ley del amor, cuyo sacrificio se presentó en la cruz del Calvario por ti, por mí y por toda la humanidad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dijo el Señor, y dijo Juan en San Juan 3:16. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sí, lo que dijo el Mesías en San Juan capítulo 13, versos 33 y 34, está ratificado en el antiguo pacto en Deuteronomio 6, capítulo 6, verso 5. No enseñó nada nuevo. Vino a recordar que hay que amar al Padre Celestial, porque la humanidad se olvidó que existe un Dios todopoderoso. Aún el Mesías se sujetó a su Padre. Obedeció a su Padre. ¿Recuerdan antes de la crucifixión en el huerto? Cuando estaba postrado orando, y dice que sus sudores eran de sus nervios tan tremendos, dice que hasta sudaba gotas de sangre, y él decía, papá, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. ¿Y tú por qué no haces la voluntad del Padre si él sí la cumplía y él lo hacía? Y él dictaminó leyes, estatutos y ordenanzas para que tú te rijas en la vida. ¿Por qué no lo haces? ¿Y por qué te atreves a acusarme a mí de judaizar la iglesia? Porque estoy hablando simplemente los nombres de ellos correctamente. La segunda parte que enseñó el Mesías dice, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice. Y ahora te pregunto una cosa. ¿El Mesías amó al prójimo como a sí mismo? Yo sé que sí. Tú lo sabes también. Entonces, ¿por qué tú no amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Por qué no te atreves a perdonar cuando Él sí perdonó? ¿Por qué no te atreves a ayudar al necesitado cuando Él ayudó? ¿Por qué no te atreves a tener misericordia cuando Él tuvo misericordia? Tal misericordia que murió en la cruz del Calvario por ti, por tus fallas y tus pecados, y nos perdonó. Y allá en Mateo capítulo 6, verso 14 dice que si no perdonamos las ofensas de otros hacia nosotros, Él tampoco nos podrá perdonar. Eso es amar al prójimo como a sí mismo, porque yo lo que yo quiero para mí, lo quiero para mi prójimo. ¿Por qué no haces y no cumples? ¿Por qué abrogas la ley si Él no la abrogó? ¿Por qué dices amar al Cordero de Dios, a Yeshua, y no ni siquiera haces lo que Él ordenó? Ni siquiera sabías que Él ordenó cumplir la ley. Porque malinterpretaron a Pablo en Gálatas capítulo 5. Porque le cambiaron la connotación a lo que él habló en una falsa traducción. Y porque estás recibiendo un mensaje que fue heredado de Roma. Acuérdese de dónde salió el cristianismo. Nació de Constantino y los 300 obispos. Se convirtió en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. En los años 1500 apareció un hombre, monje también, llamado Martín Lutero, que encontró la Biblia, o no la Biblia, encontró los escritos en la biblioteca, y encontró la verdad, y protestó, y surgió el movimiento protestante. Y de ahí se volvió, desde los años 1970 para acá, en cristianos.
que es donde tú estás militando. ¿Heredados de Roma? ¿Biblias que Roma tradujo para nosotros? ¿Mensajes traducidos de Roma y heredados a los pastores y a los seminarios bíblicos? Fíjese, tan corrompida está la iglesia cristiana que hoy en día adora hasta a los pastores. No haya que el pastor más o menos levante la mano para que los toque, para que le dé una palabra, en vez de buscar la verdad en la palabra del Señor. ¿Qué corrupción hay tan tremenda en la iglesia cristiana? Tremenda corrupción, tal cual no ha habido ni siquiera en el mundo. Fornicación, adulterio, robos, avaricia, codicia. Porque no aman a Dios, no hablan su palabra. Yahshua lo dijo, el Cordero de Dios lo dijo, y lo ratificó algo muy tremendo. Él dijo que guardáramos la palabra de su Padre. Mira el punto que en Mateo capítulo 6 dice: y cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Él se dirigía a su Padre. ¿Y sabe qué dice en la antigüedad en Deuteronomio 11:1? Dice: amarás pues a Yahweh tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos y sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y esto no ha sido abrogado, no ha sido quitado. El Mesías le cumplió a su Padre. Instauró la ley del amor. Porque cumpliendo la ley del amor cumplirás todos los mandamientos, dijo el Mesías, dijo Yahshua. Él pudo cumplir. Y Él es el cumplimiento de la ley en sí mismo. ¿Por qué? Porque Él le demostró al ser humano y al mal que por amor se puede cumplir todos los mandamientos, los estatutos y las ordenanzas de su Padre. Y si Él cumplió, tú cuando permites que el amor entre en tu corazón, podrás cumplir. Es algo tremendo. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, del verso 1 al 15. Vamos a ir rapidito para aclarar ese tema. ¿Qué es judaizar y qué no es judaizar? Judaizar la iglesia es obligarla o llevarla a cumplir rudimentos, costumbres instauradas por hombres. Por eso la palabra y los apóstoles hablan que nadie te juzgue ni por comida, ni por bebida, ni por esto, ni por aquello, ni por forma de vestir, por nada. Y somos salvos por gracia. Y aún en la gracia cumplimos la ley de corazón porque amamos. Cuando el amor está en nosotros es porque el Padre Celestial se depositó en nosotros a través de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu de Santidad. Y eso se logra solamente entrando en la bendita palabra de Dios. Que cumplimos la ley, la cumplimos. O dime una cosa: ¿tú robas? ¿Tú matas? ¿Tú asesinas? ¿Tú codicias? ¿Desea la mujer de tu prójimo? ¿Desea los bienes de tu prójimo? Y hay 630 y tanto de leyes más donde habla hasta de no acostarse, no ver la desnudez de la mujer de tu prójimo, no ver la desnudez de tu padre, de tu hermana, de tu hija. Cumplir con las ofrendas, cumplir con esto, cumplir con aquello. Dedicar las cosas a Dios para que te vaya bien en la vida. Entonces analízalo. ¿No estás cumpliendo la ley? Aún inconscientemente estás cumpliendo la ley. Y es la ley del amor. Porque si no existiera la palabra del Señor en ti, no existiría el amor. Y si no existe el amor, entonces entras en delitos y pecados, transgresiones a la ley del Padre Celestial, que te llevan a una condenación eterna. Y si Yahshua cumplió la ley, ¿por qué tú la abrogas? Si Yahshua cumplió con los profetas, ¿por qué tú no cumples con su palabra? Cuando el mensaje de los apóstoles y el mensaje del Mesías, y se lo digo yo, que me he leído la Reina Valera, escuche, yo leo la Reina Valera, no tengo otra Biblia, y de ahí he extractado la verdad de Dios y he encontrado por más de 50 veces escudriñada de pasta a pasta, de hoja a hoja, y analizándola y estudiándola, que es un solo mensaje. Es el mensaje del amor, porque aún la ley de Dios es el mensaje del amor al ser humano, para que no cometiera pecados y delitos.
Dijo Pablo, Gálatas capítulo 5, dice, estad firmes en la libertad. Pero una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Porque han confundido la gracia con libertinaje. Y realmente estamos viviendo un periodo que se llama el periodo o el tiempo de la gracia, donde el Altísimo te permite a ti vivir como tú quieras vivir. Pero si te sales de los parámetros del Señor, serás juzgado. Si no, no. No confundas la gracia y la libertad con libertinaje, porque el libertinaje es el que ha llevado a la iglesia cristiana a estar en delitos y pecados y a ser más corrompida hoy en día que la misma iglesia tradicional. ¿No? Si yo te preguntara cuántas porquerías conoces de tu iglesia, yo sé que te despacharías en un listado por no cumplir la ley del Padre Celestial. Dice Pablo, estad pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres. Él nos libertó ¿de qué? De la ley de la esclavitud y del pecado. De la ley de los sacrificios nos hizo libre. Por eso Él se convirtió en nuestro abogado. Por eso muy claramente el apóstol Juan dice, hijitos míos, si alguno de vosotros hubiese pecado, tenemos abogado en Yeshua. Pero para muchos se convirtió en un libertinaje. Pecan, siguen pecando, siguen en situaciones tremendas y creen que solamente es ir a arrepentirse y ya pasó todo. Pero no entran en la palabra, no tienen la esencia de Él. Y resulta que el Mesías tenía la esencia de su Padre Celestial. Y ahí le voy a dar otro tipcito, por eso su nombre es Yeshua. Y-A-S-H-U-A. Doble H. La doble H en hebreo indica que tiene la esencia de su Padre Celestial. La esencia del Cordero de Dios es la misma esencia del Padre Celestial. Entonces, si Él tenía la esencia de su Padre, yo te pregunto una cosa a ti. ¿Tú tienes la esencia de Yeshua, del Cordero de Dios? Si no tienes la esencia de Él, no cumplirás ni siquiera la palabra del Padre Celestial. Es necesario que entremos a la verdad. Entremos a esta verdad explícita de la palabra y empecemos a ver que Él cumplió con su Padre. Dice, estad pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. ¿De qué nos hizo libre? De la ley del pecado que nos llevaba a una esclavitud del mal. El mal era amo y dueño y señor de la humanidad antes. Era quien dominaba la tierra. Pastor, ¿usted dónde saca eso? ¿Usted se acuerda que la palabra de Dios dice que Satanás es el príncipe de la tierra? Quien gobernaba. Y gobernaba en caos y maldad. Y por eso cuando usted no conoce la palabra de Dios, su vida es un caos. Problemas y situaciones difíciles y adversas. Lágrimas, tristezas, desesperanzas. Hogares destruidos. Porque no cumplen con la verdad, la palabra de Dios. No cumplen con la ley del amor. Porque ni siquiera entran a escudriñar la palabra. Por eso usted no sabía que Jesucristo, como lo llaman en español, cumplió la ley. Yeshua cumplió con lo que estipuló su Padre Celestial, no la abrogó. Entonces el consejo esta noche, cúmplela y huye de la esclavitud de las teologías humanas y entra en la verdad y esa verdad te va a hacer libre. Estad pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Verso 2 dice de Gálatas 5, y aquí yo, Pablo, os digo. Y aquí encontramos un rudimento de la ley. Dice que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Aquí dice eso. Pero la circuncisión trae dos connotaciones y lo vamos a seguir leyendo. Hay la física y la espiritual. Y de nada sirve que tú te circuncides físicamente si espiritualmente no circuncidas el pecado. No sacas el pecado de tu vida y la única forma de sacar el pecado de tu vida es cumpliendo como cumplió el Mesías la ley del Padre Celestial, no la ley de los hombres. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, está hablando físicamente,
Porque antiguamente estaban obligando que todo el que entrara a conocer al Mesías tenía que circuncidarse, o sea, pertenecer al pueblo de Israel. Pero realmente es un acto de carácter voluntario. Si tú te quieres identificar con el pueblo de Dios físico, circuncídate. Si no, no te circuncides, pero circuncida el pecado en ti. Y la única forma, como dice el apóstol Pablo, de circuncidarlo es entrando en la verdad. Y esa verdad se llama Yeshua. Lo que él enseñaba, tienes que aprender a buscar y escudriñar qué era lo que el mensaje de Yeshua, qué predicaba él. Y él no predicaba el Nuevo Testamento, porque no existía. Él predicaba sobre los rollos y los papiros. Por eso cuando él entró a la sinagoga, dice que abrió los rollos. Eran los papiros y leyó sobre Isaías, sobre sí mismo, y la profecía se cumplió. ¿Qué enseñaba él? Dice la palabra que él y Moisés enseñaban lo mismo. La ley del Padre Celestial, la ley del amor. Él enseñaba en el templo, enseñaba en la sinagoga. Y abría los rollos para enseñar. Por eso hablaba con autoridad. No hablaba el Nuevo Testamento porque no existía. Constantino, 350 años después de la muerte de los apóstoles, fue que ordenó con los obispos recopilar los escritos y buscarlos para anexarlos y formar un canon del Nuevo Testamento, supuestamente. Entonces, ¿qué predicaba el Mesías? El Pentateuco no existía más, los profetas no existía más. Eso era lo que enseñaba. Obedecer al Padre Celestial. Y él no estaba judaizando al pueblo. Y cuando uno entra a hablar sobre lo que enseñaba el Mesías y empieza a hablar y a predicar sobre el Antiguo Testamento, lo que enseñó el Padre Celestial, sacando los rudimentos de la iglesia, sacando los rudimentos y los mandamientos de los hombres, entra en la verdad del Altísimo. Y eso no es judaizar la iglesia. Eso es hablar la verdad, una verdad que tú desconoces porque no escudriñas. Ni siquiera obedeces al Mesías y tú dices que le amas. Tú dices que amas al Mesías, pero no le obedeces, porque ni siquiera escudriñas su palabra. Comes cuento como cualquier otra persona. Te fascina ver programas en televisión, te fascina. Ahora tu YouTube y mira una predicación aquí y allá y ni siquiera sabes si lo que están predicando es verdad o no es verdad. Pablo lo dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Toda la ley. Y si usted circuncida su corazón, ¿a qué está obligado, hermano? A guardar toda la ley. Y si usted se circuncida físicamente, ¿qué tiene que hacer? Guardar la ley. ¿Cuál ley? La ley del Padre Celestial, no la ley de los hombres, no la ley de los sacrificios, ni la ley de las ordenanzas y los rudimentos de los hombres. La ley del Padre Celestial. ¿Por qué no la guardas? Porque no has circuncidado ni siquiera tu corazón. ¿Y por qué no lo circuncidas? Porque no entras en la palabra. Del Mesías os desligasteis los que por ley os justificáis. Si usted se justifica en la ley de los sacrificios, se está desligando del Mesías, de la gracia. Si usted está cometiendo actos para ser salvo, se está desligando del Mesías porque está en una ley, la ley de los sacrificios, no la ley de Dios. De la gracia habéis caído. Y muchos de ustedes han caído de la gracia porque ni siquiera entran a la bendita palabra de Dios para adquirir sabiduría y aprender de ella. Ella es la voz de Dios, ella es la voz del Altísimo. El Espíritu de Santidad, Ruach HaKodesh, habla por medio de la palabra, no por conceptos ni opiniones humanas. Por eso juzgas y piensas que se está judaizando la iglesia cuando estamos alejándonos de Roma y entrando a la verdad. Porque tú no conoces la verdad. Es como si yo tuviera una fruta en este momento acá, digamos una naranja, un orange, y me la estoy comiendo y te hago una pregunta, ¿tú sabrías a qué sabe la naranja que yo me estoy comiendo? Algunos dirían, sí, a naranja. Mentiroso, perdónme que te diga así, mentiroso. Porque para que tú sepas a qué sabe la naranja que yo me estoy comiendo, debes comer la misma naranja que yo estoy comiendo para que sepas a qué sabe la naranja que yo me como. Pero como tú desconoces la verdad porque no entras en la verdad y vives metido en teologías humanas, juzgas y piensas que se está judaizando la iglesia y no es así. Aunque hay que tener cuidado
con muchos grupos que están diciendo por ahí que están entrando las raíces hebreas, porque hay que escudriñar, extractar lo bueno, como dijo Pablo, y desechar lo que no corresponde. Rudimentos y mandamientos de hombres o costumbres de hombres no se cumplen, porque aún en Isaías capítulo 1, él mismo dice que está en contra de sus fiestas, dice sus, no mis, dijo el Señor, sus fiestas, sus días de descanso, los de ellos, no los míos. ¿Por qué? Porque hacen actos impuros y cosas inadecuadas en el día del Shabbat. Y el Mesías en el día del Shabbat se dedicó a predicar, a enseñar, a sanar y a disfrutar del día de descanso para su Padre Celestial, porque Él ordenó. Y si Él lo cumplió, lo único que no cumplió fueron los rudimentos y las leyes de los hombres en ese día. Porque tú no lo haces. ¿Sabes por qué? Porque tú no conoces la verdad. Entonces no juzgues a los que sí conocemos la verdad y la estamos practicando. Pídele al Espíritu de Santidad, al Ruach HaKodesh, que te quite el velo de Moisés, como dice Pablo en 2 Corintios 3, verso 14. Porque cuando cae el velo de Moisés, el Espíritu de Santidad viene sobre ti, allí es donde encuentras la libertad y vives feliz cumpliendo la palabra de Yahweh. Verso 5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Pero para que aguardes la esperanza de la justicia por fe, necesitas entrar a la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor, escudriñarla. Si no la escudriñas, si no entras en ella, no hay fe. Y si no hay fe, no crees. ¿En qué crees tú? ¿En la palabra de un hombre? ¿En un mensaje teológico? ¿O en la palabra del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Y qué tú, que me juzgas? Hace poco una mujer católica me juzgó durísimo, que porque estaba nombrando los nombres en hebreo, y porque era predicador y que yo era un falso y todo eso. Y lo más tremendo es que ella no entra ni en la verdad siquiera, porque cuando entren en la verdad, usted mismo se avergonzará de lo que usted mismo enseña. Cuando entre en la verdad, usted mismo entenderá y comprenderá la verdad. Y se dará cuenta que usted ha dado opiniones personales y conceptos personales en torno a una palabra que no necesita ni siquiera ser explicada, sino obedecida. Y se obedece porque me nace obedecerla, no porque me lo impongan. Ni porque nadie haya aparecido en mi vida a cambiarme, porque el único que transforma y cambia se llama el Cordero de Dios a través de su Espíritu de Santidad, al Ruach HaKodesh. Dice Pablo, dice, porque en Yahshua, en el Mesías, ni la circuncisión vale algo, escuche, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, las costumbres y rudimentos humanos no sirven de nada, sus actos no sirven de nada, sino la fe que obra en amor. Y viene la pregunta para ti, ¿en ti hay amor? ¿Reflejas el amor del Mesías? ¿Se nota el amor en ti o no hay amor? Porque si no hay amor, pellízquese, porque usted está condenándose a sí mismo, creyendo ser salvo, y ni siquiera su nombre estará escrito en el libro de la vida. Vosotros corríais bien, dice Pablo. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y volvemos a la verdad, Mateo 5, 17 y 18. Y vuelvo y lo digo, la verdad de Yeshua, el Cordero de Dios. Aquí no hay más verdad. Yo porto la verdad, pero yo no soy la verdad. La verdad es una y es el Cordero de Dios. Yo puedo hablar de la verdad, pero no soy la verdad. Y hablo de la verdad en este momento, Mateo 5, 17 y 18, y se lo recuerdo rapidito. No penséis, dijo el Mesías, que he venido a abrogar la ley o los profetas, sino a cumplirla. Porque de cierto digo que hasta que pasen cielo y tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pero es la ley del amor, la ley del Padre Celestial, que fue dada en el monte Sinaí, no la de los hombres, ni la ley de los sacrificios. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, ¿qué mensaje está dando usted? ¿Donde usted opina, usted cree, usted piensa? ¿Qué mensaje recibe usted? La opinión humana, está leudado el mensaje. Está leudado el mensaje. No sirve para nada.
Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. ¿Cuántos a ti te han hecho dudar de seguir la verdad porque te acusan de que es judaizar la iglesia? Y te han asustado y ni siquiera sabías qué es judaizar y qué no es judaizar. Judaizar es meterle los conceptos humanos, las costumbres humanas, rituales humanos, como velas y cosas parecidas, sabiendo que la salvación viene por gracia, pero para recibir esa gracia necesitamos tener fe, y esa fe proviene a través de la bendita palabra del Señor, no por conceptos humanos ni teologías humanas. Verso 11 dice: yo, hermanos, ni aún predico la circuncisión, dice Pablo. O sea, Pablo no predicaba rudimentos, Pablo predicaba la palabra del Señor. Porque padezco persecución todavía, decía Pablo. En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Por qué? Porque él era hebreo, él era judío también, no de la tribu de Judá. Llamémoslo judío porque ahora se conoce al pueblo como el pueblo judío, pero realmente es el pueblo de Israel, la nación de Israel. Y se estigmatizó que todo lo que se hable de la antigüedad es judío, y no es así. Es la nación de Israel. Yahshua era israelita, el Cordero de Dios es israelita, de la tribu de Judá. Y si tú odias y aborreces las enseñanzas que hay en la palabra acerca del pueblo judío, entonces estás rechazando a Yahshua, porque él era judío, israelita. Pertenece a la nación santa, al pueblo adquirido por Dios. Yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Dice algo muy tremendo, el verso dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Y sabe quiénes son los que perturban realmente? Los que no te dejan llegar a la verdad. Los que te asustan para llegar a la verdad. Los que no te permiten llegar a la verdad con teologías falsas y mentirosas. ¡Ay, que se está judaizando! No. Y bendito Dios si realmente yo me convierto en un judío, pero judío de verdad, como lo era Yahshua, porque él pertenecía a la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, y yo debo tener su esencia, y tú también. Pero no el concepto teológico que te lleva a no entrar en la verdad. Miren lo que dice aquí, algo muy tremendo. Dice: porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, que no se convierta en libertinaje, sino servíos por amor, mire, por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, dice el apóstol Pablo. Mire, lo ratificó el Mesías. Y Pablo lo ratifica también, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo lo dice en Gálatas capítulo 5, verso 14. Yahshua el Mesías lo dice en San Juan 13, 33 y 34. Y en la antigüedad, dice, en la antigüedad lo vas a encontrar en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 18. Para que te des cuenta que Pablo, Yahshua, predicaban el mismo mensaje de la misma fuente, que era el mensaje del Padre Celestial de la antigüedad. Dice Levítico 18 y 19, dice: no te vengarás. Escuchen, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Ojo con esto, por Dios. Si usted está guardando rencor contra un familiar suyo, contra los hijos de tu pueblo, o sea, a tu familia, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, dijo yo, Yahweh. Cómo me encanta poder probar la palabra de Dios así. Pablo, Yahshua, los apóstoles, los profetas y Moisés dieron el mismo mensaje. Por eso no hay Nuevo Testamento, sino es el pacto renovado a través de la sangre del Cordero de Dios. Para salvación por gracia, no por obras, ni por la ley de los sacrificios, ni por las leyes humanas, ni los pensamientos, ni los conceptos humanos, sino por la ley del amor que impera desde la antigüedad, cuando fue entregada esa ley del amor en el monte Sinaí. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, dijo Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 14. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 15 dice:
Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Por qué pasa eso? Porque no está la ley del amor en sus vidas. Esa ley que predicaba el Mesías, el Cordero de Dios. La ley del amor que fue entregada en el monte Sinaí. Porque por amor el Padre Celestial dio ordenanzas, estatutos, conceptos humanos. Conceptos para que el ser humano establezca su rol de vida y pase a la vida eterna y sea feliz. Vuelvo y lo repito, Deuteronomio 11, capítulo 1, y dígame si eso no se cumple hoy en día. Amarás pues a Yahweh, tu Dios. ¿Por qué Yahweh? Porque es el nombre del Dios del pueblo de Israel. Es el Dios del pueblo de Israel. No se asuste cuando se nombre el nombre correctamente y usted debería pronunciarlo correctamente. No como el de las traducciones, así lo haya conocido con el de las traducciones. Entre a la verdad. Se llama Yahweh, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dice, amarás pues a Yahweh tu Dios, dice, y guardarás sus ordenanzas. Y niégueme si el Mesías no guardó las ordenanzas de su padre. Y niégueme si alguno de los apóstoles no guardó las ordenanzas de su Padre, ni las de Yahweh, las del Cordero de Dios. Dice, y sus estatutos, niégueme si él no guardó sus estatutos. Niégueme si los apóstoles o aún Pablo, de quien se basan para decir que la ley está anulada, no guardó los estatutos y las ordenanzas del Padre Celestial a través de Yeshua, del Cordero de Dios. Y sus decretos, dígame si fue abolida la ley o fue abrogada la ley, si en el Mesías es el cumplimiento de la ley en sí mismo, para demostrarnos que por la ley del amor que estaba dada desde la antigüedad y no es un mensaje nuevo. No es un nuevo mandamiento como se nos dijo a nosotros y se nos tradujo en español. Voy a hablar de la lengua española. No es así. Él no trajo un mandamiento nuevo, ni nos dio un mandamiento nuevo. Recordó que dentro de la ley de su Padre existían esos 2 mandamientos. Y acuérdese de los 10 mandamientos. El primero dice, amar a Dios sobre todas las cosas. Y dice que hay que guardarlos todos los días. En la antigüedad, en Deuteronomio, cuando habla de los mandamientos, habla del primer mandamiento que él estableció o recordó. Y el segundo, amar al prójimo como a sí mismo, que Pablo lo ratifica en Gálatas capítulo 5, verso 14. Y está en Levítico 18, 19. Por años hemos predicado, hemos enseñado lo que se nos ha parecido a nosotros que es correcto y es bien. Por años hemos emocionado a la iglesia con mensajes populares que los llenan de alegría y emociones, pero las vidas de la iglesia no han cambiado. Por años hemos llevado teologías humanas que han alejado a la iglesia y al pueblo de Dios del verdadero Dios para que sigan hombres humanos con título, esperando que el ser humano sea el que le resuelva con oraciones sus situaciones. Que por años las teologías y las denominaciones nos enseñaron eso y hemos engañado a la iglesia. Yo no me estoy judaizando, por convicción personal. Un hombre de 35 años ejerciendo el ministerio por naciones, por aldeas, por valles, por desiertos, por montañas. Y los que siguen la página de este ministerio de hace 10 años saben de qué yo estoy hablando, porque conocen mi ministerio como ha sido. Decidió este hombre, a través del estudio de la palabra, empezar a obedecer toda la palabra, no una porción, porque encontré el camino, la verdad y la vida a través del Mesías. Y estoy encaminado hacia el Padre Celestial. Cuando empecé a buscar cuál era la predicación del Mesías, cuál era realmente su mensaje, y encontré que él predicaba el mensaje de la antigüedad. El pueblo hebreo lo llama la Torá, el pueblo cristiano lo llama el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, donde está la ley del Padre Celestial. No hay un mensaje nuevo, no hay un pacto nuevo,
Y el pacto no fue ni antiguo, es el pacto divino que ha sido renovado a través de la sangre del Cordero de Dios para que tú y yo seamos salvos por gracia. Pero en la gracia cumplimos la ley de Dios. No robamos, no deseamos la mujer del prójimo, no matamos, no asesinamos, no mentimos. Vivimos en santidad porque permanecemos en la palabra. Es un solo mensaje, por eso él dijo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Busca la verdad, persigue la verdad, agárrate de la vida eterna y entra al camino, a la verdad que es Yeshua y a la vida eterna, que es lo único que lleva al Padre Celestial. Ni siquiera mis predicaciones te van a llevar al Padre Celestial, porque yo soy un ser humano, soy un instrumento nomás de Él. Esta noche te pido, Espíritu de Santidad, Ruach Jacobes, que se caiga el velo, Señor, de la gente, de las personas, de los hermanos que han estado esta noche en la administración y en esta enseñanza, que hayan aprendido qué es judaizar y qué no es judaizar. Judaizar es entrar con levadura en el mensaje divino. El yo creo, el yo pienso, el yo opino. ¿Por qué? Porque ni siquiera se han encargado de buscar esta verdad. Te pido que les muestres la verdad, Señor, y que a muchos de los que están viendo este mensaje y lo verán posteriormente grabado, los lleves a la verdad pura que es tú, solo tú, Yeshua, el Cordero de Dios. Que puedan comprender, Señor, que el mensaje de Pablo era el mismo tuyo y era el mismo que diste tú en la antigüedad. Ahí dimos los versos bíblicos de la antigüedad donde se comprueba que es un solo mensaje. Y es un pacto renovado. No es un Nuevo Testamento, ni es un Antiguo Testamento. Bendice a tu iglesia, Padre, y permite que el velo de la religión, el velo de las doctrinas y la teología se caiga en el nombre de Yeshua en este momento. Padre Celestial, te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Glorificamos tu nombre. Te honramos y te damos gracias por toda la verdad y por cogernos de la mano y guiarnos a la verdad a través del Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh. Y esto solo es a través de tu palabra. Oh Santo, te alabo. Hoy quiero decirte por último esto, mi amado hermano. Busca la verdad. No sigas en ese confort de la religión en que tú estás practicando. Encamínate a buscar la verdad. Esta noche, antes de que cierres tus ojos para descansar, dile, Espíritu de Santidad, guíame a la verdad. Quiero saber la verdad. Quiero disfrutar la verdad y encaminarme en la verdad. Judaizar la iglesia, vuelvo y le repito, es leudar el mensaje con rudimentos y costumbres humanas que se convierte en fornicación y adulterio. Y muchos de ustedes, mis amados hermanos y pastores, ministros del Evangelio, hombres y mujeres que están conectados en la página, salgan de la levadura. No sigan enseñando cosas leudadas. Enseñen la verdad. El mensaje que proviene del cielo, no el humano. Porque el ser humano necesita escuchar la voz de Dios, no la de los hombres. Necesitamos llevar el pueblo de Dios a la obediencia al Padre Celestial. Eso enseñó el Cordero de Dios. Y termino diciendo, y otra vez lo voy a leer para terminar esta noche. Si Él no abrogó la ley, ¿quién eres tú para abrogarla? Si Él la cumplió, ¿quién eres tú para no cumplirla? ¿Crees que tus teologías y tus seminarios bíblicos te van a llevar a la salvación? No. Yo soy un hombre muy preparado en las cosas de la palabra o en torno a la palabra de Dios. Geografía, pictografía, historia universal, historia bíblica. 3 seminarios. 35 años caminando por desiertos, montañas, valles, pueblos, aldeas, fundando iglesias, preparando hombres y mujeres a la manera de Dios. Y he tomado una decisión de empezar a obedecer por convicción. Y he visto el cambio y he visto la bendición y la mano de Dios a mi favor. ¿Quieres que Deuteronomio 28 se cumpla en ti? Obedece la palabra, no obedezcas más a hombres.
Él dijo, clama a mí, yo te responderé. No dijo, clame a hombres y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y allá en los profetas dice que Él cambiará sus nombres de Baal, los romanos, por sus nombres verdaderos. Obedece la palabra. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirla. Y te repito, Mateo 5, versos 17 y 18. Ese era el mensaje del Mesías. Porque cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dios me los bendiga. Yahweh los bendiga, Yahweh los guarde, Yahweh los prospere. Yahshua, nuestro Redentor, nos lleve a la vida eterna a través del Ruach HaKodesh y su bendita palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Escudriñala como Él mandó. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan buena noche.